Muy buenos días a todos los estudiantes de primer año de secundaria de la institución 3721 Santa Rosa de Ancón. Eh, Soy Silver Rojas, docente del área de matemática primero. Hoy aprenderemos estadística en el tema de interpretamos información mediante las medidas de tendencia central. La competencia para hoy es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Empezamos. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Luego de haber diseñado tu encuesta, organizado los datos en tablas de frecuencia y representado en gráficos estadísticos la información relacionada con la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario conocer las medidas de tendencia central que nos permiten resumir en un solo valor las características importantes de la población investigada, como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Determinaremos estas medidas o estadígrafos, como también se les conoce, que nos permitirán resumir la información sobre el tema de estudio. Para resolver el reto de la situación, hoy desarrollaremos la cuarta actividad. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. 2. Organiza los datos que recopilaste sobre la discriminación en tablas de frecuencia. 3. Representa la información mediante gráficos estadísticos, léelos e interprétalos. 4. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. He realizado lo siguiente. En la actividad 1, elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas, donde el estudio sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares estimado o estimada. Marque con un aspa la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. Bien, ahí tenemos las 4 preguntas, o 5, perdón, las preguntas estudiadas durante la semana pasada, a las cuales responden: pregunta 1. ¿Has sido discriminado? Donde tendremos que marcar sí en el caso donde hayamos sido discriminados y no en el caso que no hayamos sido discriminados. Pues la pregunta 1 solamente tiene dos opciones, sí o no, porque es una pregunta dicotómica. Si la respuesta es no, continúa con la pregunta 4, o sea, de la 1, al marcar no, de la 1 saltaremos a la pregunta 4. En caso contrario, seguiremos resolviendo. Pregunta 2.
La pregunta 2 es una pregunta de opción múltiple y responde a... y la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Tenemos las diferentes opciones: rasgos faciales o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia u otro. La pregunta 3 nos dice, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Tenemos la opción escuela, espacios públicos, que concierne a parques, playas, calles, etc. Lugares de consumo, donde se pueden dar en los restaurantes, cines, etc. Medios de transporte público u otros. La pregunta 4 nos dice, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Donde también vemos que es una pregunta dicotómica y solamente tenemos dos opciones, las cuales podemos marcar sí o no. Y la pregunta 5, si deseas puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Seguimos. En la actividad 2, organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. Pues ahí tenemos la tabla de frecuencias donde representamos los valores de la variable, el conteo, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. La cual también completamos y resolvimos. Ejemplo, ahí tenemos, ahí está nuestra tabla donde resolvimos la variable, hicimos el conteo, encontramos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahí lo tenemos pues en nuestra tabla ya resuelta. Seguimos. En la actividad 3, presenté la información mediante gráficos estadísticos para leerlos e interpretarlos. Pues ahí tenemos nuestros gráficos. Tenemos el gráfico de barras y el gráfico circular. Cuatro. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media se representa con X o media aritmética o promedio. Se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Ahí tenemos, X será igual a la suma de todos los datos sobre el número total de datos. Entonces podemos decir que X será igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más puntos suspensivos más X sub n. Todo sobre el número total de datos, en este caso n. Y eso será igual a la sumatoria de X sobre la cantidad de datos, es decir, sobre n. Características de la media. La media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen
todos los datos. Representa a todos los datos. Está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. No tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un punto alrededor del cual se ubican los datos. Nunca se debe redondear para hacerla coincidir con uno de los valores de la variable. Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. Tenemos ahí la tabla, una cantidad donde representamos a 10 estudiantes y el tiempo de horas que cada uno de ellos dedica. El estudiante 1 dedica 4 horas, el estudiante 2 5 horas, el estudiante 3 3 horas, el estudiante 4 de 3 horas y así sucesivamente hasta llegar al estudiante número 10, el cual dedica 3 horas diarias al estudio. ¿Alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Calculo la media que está representado por X o promedio de las horas que dedican a estudiar. Sumo todos los datos y divido la suma entre la cantidad de datos, es decir, X será igual a 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3. Todo sobre la cantidad de alumnos, es decir, 10. Entonces, X será igual a la suma de todo, que nos da 35 sobre 10. Y 35 entre 10 es igual a 3,5. Entonces, respuesta. Diría que alrededor de 3 horas y media, ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. La mediana, representada por ME, es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Características de la mediana. Es fácil de hallar, es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. En la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores extremos. Ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes del primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. Ahí tenemos la tabla donde se representa
la cantidad de alumnos encuestados y el tiempo de horas que dedican a estudiar. Pregunta. Determina la mediana del conjunto de datos. Solución. Calculo la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. El valor que se encuentra en el centro de la secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Paso 1. Ordeno los datos de la muestra, es decir, de menor a mayor. Paso 2. Localizo el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Como vemos, ya tenemos los datos ordenados. Ahora localizamos el valor que divide en dos partes iguales. Y lo tenemos que en el recuadro rojo se evidencia que es 3 y 4. Entonces, la mediana será igual a 3 más 4 sobre 2. Esto significa que la mediana será igual a 3,5. Respuesta. El valor de la mediana es 3,5. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. El grupo de datos puede no tener moda. Tener una moda que significa que quiere decir que es unimodal. Tener dos modas se denomina bimodal, o más de dos modas y se denomina multimodal. Características de la moda. Es sencillo hallarla, no requiere cálculos. Es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Ejemplo. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. Ahí tenemos nuestra tabla, donde se representa la cantidad de estudiantes y el tiempo de horas. Pregunta. Determina la moda del conjunto de datos. Solución. Calculo la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Ahí tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Ahora, cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Entonces ubicamos los valores que aparecen con mayor frecuencia. En este caso es el 3, aparece 4 veces y está señalado con el recuadro de color rojo. También señalamos el número 4 porque aparece en 4 veces. El 3 aparece 4 veces
y el 4 también aparece 4 veces. Entonces hay dos modas, 3 y 4. Respuesta. En este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. En el estudio sobre la discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Organizo la información del estudio para compartir con mis familiares. Estudio sobre la discriminación. De una muestra de 30 personas, el 33% ha sido discriminado. Pues tenemos acá nuestra tabla, donde en la parte central vemos los motivos y el ámbito. Entonces, motivos de discriminación. Tenemos los rasgos faciales y o físicos que representan el 40%, la discapacidad el 10%, color de piel representa 20%, lugar de procedencia 10%, otro representa un 20%. El ámbito es decir, el ámbito de discriminación, tenemos la escuela que representa un 70%, espacios públicos 10% y lugares de consumo 20%. Pues ahora vamos a resolver las 4 preguntas que hemos trabajado durante la semana pasada. Pues hoy vamos a representar mediante gráfico de barras y gráficos circulares. Entonces empezamos con la pregunta 1. Y dice, ¿ha sido discriminado o discriminada? Donde marcaremos sí o no en el caso hayamos sido discriminados. Pues ahí tenemos nuestra tabla donde representamos la variable, el conteo, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pues en el conteo tenemos 10 personas que han contestado que sí han sido discriminadas. La representación de la frecuencia absoluta es de acuerdo al conteo, son 10 personas. No han sido discriminados, tenemos 20 personas. Y la frecuencia relativa, eso es igual a 0,33 y 0,67. Pues ahí lo tenemos señalado, la frecuencia absoluta, donde para el gráfico de barras trabajamos con las frecuencias absolutas y para el gráfico circular trabajamos con la frecuencia relativa. Pues ahora representaremos el gráfico de barras y el gráfico circular, donde en el gráfico de barras vamos a representar las personas que han sido discriminadas.
donde en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta y en el eje horizontal tenemos la variable. Pues ahí ya tenemos nuestro gráfico de barras, donde las personas que dijeron que sí han sido discriminadas son 10 y representan el 33%. Las personas que dijeron que no fueron discriminadas son 20 y representan el 67%. Pues ahora graficamos nuestro gráfico circular, donde representamos el porcentaje. Como las personas que han sido discriminadas son 10, representan el 33%. Y las personas que dijeron que no han sido discriminadas representan el 67%. Recuerda, usar la expresión fraccionaria de la frecuencia relativa nos facilita el cálculo de la medida del ángulo del sector. Para H1, que es igual a 10 sobre 30, el ángulo del sector será igual a 10 entre 30 por 360. Y eso nos da como resultado a un ángulo de 120 grados. Seguimos. Para la frecuencia absoluta 2, será igual a 20 sobre 30. Entonces el ángulo del sector será igual a 20 entre 30 por 360 grados. Ahora, como resultado nos dará un ángulo de 240 grados. Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia y otros. Pues acá tenemos nuestra tabla en la que indicamos la variable, el conteo de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Como vemos, ya tenemos los datos completos y ahora señalamos la frecuencia absoluta con el recuadro rojo, la que nos permitirá elaborar nuestro gráfico de barras. También señalamos la frecuencia relativa que nos permitirá elaborar nuestro gráfico circular. Pues vayamos a graficar nuestro gráfico de barras. Pues tenemos ahí, como ya dijimos, en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta y en el eje horizontal tenemos las variables, donde representa los rasgos faciales, que son 4, la discapacidad, las personas que fueron discriminadas por discapacidad es 1, la persona que fue discriminada por color de piel hay 2, la persona que fue discriminada por su lugar de procedencia hay 1 y otros
hay 2. Entonces eso es nuestro gráfico de barras. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula, donde multiplico la frecuencia relativa por 360. El ángulo del sector será igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Entonces, para H1, o sea, para la frecuencia relativa 1, que es igual a 0,4, el ángulo del sector será igual a 0,4 por 360 grados. Y eso nos da como resultado 140 grados. Para frecuencia relativa 2, que es igual a 0,1, el ángulo del sector será igual a 0,2 por 360 grados. Entonces, resolviendo nos da como resultado 36 grados. Para H sub 3, que es igual a 0,2, el ángulo del sector es igual a 0,1 por 360 grados y resolviendo esto es igual a 72 grados y así sucesivamente. Pues ahora graficamos el gráfico circular donde representamos todo las características o que son factores de discriminación, donde ahí ya notamos en nuestro gráfico que los rasgos faciales y o físicos representan el 40%, la discapacidad el 10%, el color de piel 20%, el lugar de procedencia 10% y otros el 20%. Pregunta 3. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Como vemos, es una pregunta de opción múltiple también. Y ahí tenemos nuestras opciones que son la escuela, los espacios públicos, lugares de consumo, medios de transporte público y otros. Pues ahí tenemos nuestra tabla donde representamos las variables, hacemos el conteo, representamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Pues ahí ya lo tenemos nuestra tabla. Pues en la frecuencia absoluta hay 7 que han sido discriminados en la escuela. En los espacios públicos hay una persona, en los lugares de consumo hay 2 personas, sumando un total de 10. Pues ahí señalamos nuestra frecuencia absoluta que nos permitirá graficar nuestro gráfico de barras. También señalamos nuestra frecuencia relativa, la cual nos permitirá graficar nuestro gráfico circular. El ámbito de discriminación. Esa es nuestra gráfica de barras. Y pues ya lo tenemos ahí.
la escuela, espacios públicos y lugares de consumo. Pues como observan, en la escuela tenemos 7 personas, espacios públicos 1 persona y lugares de consumo 1 persona. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula, donde multiplico la frecuencia relativa representada por HI por 360 grados. Ahora, el ángulo del sector será igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Para la frecuencia relativa 1, que es igual a 0,7, el ángulo del sector será igual a 0,7 por 360 grados. Resolviendo, esto es igual a 252 grados. Para frecuencia relativa 2, que es igual a 0,1, el ángulo del sector será igual a 0,1 por 360 grados y resolviendo esto es igual a 36 grados. Para la frecuencia relativa 3, que es igual a 0,2, el ángulo del sector será igual a 0,2 por 360 grados. Resolviendo, nos da como resultado 72 grados. Ahora pasamos a graficar nuestro gráfico circular, donde representamos el ámbito de discriminación. Ahí lo tenemos. El 70% menciona que fue discriminado en la escuela. El 10% menciona que fue discriminado en los espacios públicos y el 20% en lugares de consumo. Cuatro. La pregunta nos dice, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Marcar sí o no. Es una pregunta dicotómica. Solamente 2 opciones. Para la cual también tenemos nuestra gráfica. Repito, esto ya fue trabajado la semana pasada. Solo esta semana corresponde a representar gráficamente, es decir, en nuestro gráfico de barras y nuestro gráfico circular. Pues ahí lo tenemos, nuestra tabla, donde nos dice que la frecuencia absoluta son 17 personas y la frecuencia absoluta también que mencionan que no han sido discriminadas son 13, sumando un total de 30 personas. Pues ahí estamos señalando la frecuencia absoluta con el marco rojo. También señalamos la frecuencia relativa con un marco rojo, las cuales la frecuencia absoluta, repito, nos permite realizar nuestro gráfico de barras y la frecuencia relativa nos permite realizar nuestro gráfico circular. Pues
Vamos a graficar nuestra gráfica de barras y pues ya lo tenemos ahí, donde 17 personas dijeron que sí y 13 dijeron que no. Ahora realizamos nuestro gráfico circular, donde representaremos el entorno que causa la discriminación. Pues el 57% dijeron que sí y el 43% dijeron que no. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular, utilizo la siguiente fórmula, donde multiplico la frecuencia relativa por 360 grados. Ahora el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Para la frecuencia relativa 1, que es igual a 17 entre 30, el ángulo del sector será igual a 17 entre 30 por 360. Resolviendo, esto será igual a 204 grados. Para la frecuencia relativa 2, que es igual a 13 entre 30, el ángulo del sector es igual a 13 entre 30 por 360 grados. Resolviendo, esto será igual a 156 grados. Pues estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final y nos encontramos la próxima semana para un nuevo video. Muchas gracias.